¿sí? Esquemáticamente lo que tiene que ver con modelos económicos es un tema largo, un capítulo bastante extenso del libro, ¿sí? Que vamos a empezar con esta primera aproximación como para ubicarnos, ¿sí? Más o menos dentro de lo que es cada uno de los modelos para poder leer la bibliografía. En este caso en particular vamos a enfocar en Argentina, por lo tanto, ¿sí? Vamos a hacer un esquema con diferentes partes. Nosotros vamos a tener un primer modelo económico, esto lo pueden dibujar en sus carpetas, después vamos a poner la foto, ¿sí? Y momentos de crisis o de ruptura, ¿sí? Que generan cambios en los modelos económicos. El primer modelo que yo voy a tener es el modelo agroexportador. Justamente, si yo pienso en modelo agroexportador, ¿sí? La palabra ya nos está hablando, ¿sí? De exportación de materias primas, principalmente la agricultura y en segunda línea la ganadería. Yo tengo que, durante este modelo, la Argentina, ¿sí? Se focaliza en la producción de materias primas para la exportación. Hay que razonar siempre a partir de las palabras. Este modelo se desarrolla desde fines del siglo XIX. Siglo XIX. Y aproximadamente va a tener su extensión hasta que llegue la crisis de 1930. Crisis mundial, el famoso crack del 29, ¿sí? Nosotros tenemos acá en el 29 una crisis que se origina en Estados Unidos que va a impactar en todo el mundo. Ahora, en este modelo agroexportador, en donde la Argentina se enfoca en la exportación de materias primas, va a ser necesaria una estructura específica que permita la salida de mercancías. Por lo tanto, yo voy a tener el desarrollo de los ferrocarriles, ¿sí? Estos ferrocarriles lo que van a permitir es el transporte y la circulación hacia el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es uno de los ejes de salida de todas estas producciones. ¿Qué quiere hacer nuestro país en ese momento? Insertarse en la División Internacional del Trabajo, ¿sí? O abreviado por en este pequeño pizarrón como DIT, División Internacional del Trabajo. ¿Qué nos quiere inducir esta palabra? Que yo voy a tener ciertos países que se van a enfocar en la producción de materias primas, ¿sí? Países periféricos, caso el nuestro, caso los distintos países latinoamericanos, y países centrales, productores, ¿sí? De bienes industriales con mayor desarrollo tecnológico, que son las grandes potencias de aquella época. En primer lugar Inglaterra, después Estados Unidos, Francia, Japón. En el caso de Argentina, la potencia con la cual nos relacionamos más es Inglaterra, ¿sí? Justamente estos ferrocarriles fueron construidos por los ingleses. Esto en cuanto a la actividad económica. En el primer modelo tengo esta situación. Ahora, a partir de 1930, ¿sí? Con esta crisis mundial, va a haber una caída de las compras de exportación. ¿Por qué? Porque países que están en crisis son todos. Entonces, cuando los países centrales ya no puedan comprarnos las materias primas como hasta el momento, va a empezar a haber una situación de cambio de modelo. Yo necesito, ¿sí? Sustituir todos esos bienes que estaba importando desde los países centrales. Entonces, tengo que sustituir las importaciones. Porque acá nosotros lo que hacíamos era no tener un desarrollo industrial muy fuerte porque estamos en esta situación en donde le comprábamos a los países centrales. Entonces, el siguiente modelo
va a ser el modelo ISI. Y como lo dice la sigla, es industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi actividad principal acá? Una de las actividades principales va a ser un incipiente desarrollo de la industria en la Argentina. Al principio, industria liviana, de bienes de consumo, aquellos productos industriales que necesiten menor desarrollo tecnológico, y después una industria más pesada, ¿sí? Como pueden ser la producción de bienes de consumo más durables. Ahora, este modelo ISI precisó de políticas estatales que fomenten y traten de desarrollar esa industria. Algo que nosotros vamos a ir analizando y viendo los diferentes impactos que esto va a tener a lo largo del tiempo. Desde ya, esto es muy esquemático, obviamente uno tiene que profundizar en este modelo porque hay muchas políticas que se implementan para desarrollarlo, y también el modelo tiene muchas dificultades porque para tener un desarrollo industrial, ¿sí?, lo que se necesita son bienes de capital que en el caso de la Argentina son difíciles de conseguir cuando los ciclos económicos no acompañan la salida de exportaciones. Yo necesito divisas para poder adquirir bienes de capital, y esas son una de las dificultades y cuellos de botella que suele tener el proceso de industrialización. Bien, hasta acá me detengo, ¿sí? Después ustedes van a profundizar en esto con distintos videos para incluir acá, ¿sí?, progresivamente, lo que son los años 70. En los años 70, ¿sí?, específicamente en 1973, una nueva crisis, la crisis del petróleo, genera un proceso de desgaste, ¿sí?, a nivel económico, que ya se venía viendo desde los años 60 progresivamente, pero a partir de la crisis del petróleo va a terminar de implosionar. Entonces, mientras que acá teníamos políticas vinculadas a el estado de bienestar, a partir de este momento nosotros tenemos lo que serían políticas de corte neoliberal, ¿sí? Y acá tenemos un tercer momento, ¿sí?, que va a seguir incrementándose, y en los 90 lo vamos a ver en su máximo auge, en su máximo desarrollo, ¿sí?, eso significa auge, en donde va a haber un cambio y un proceso en donde estas industrias van a empezar a quebrar. Hay un proceso de desindustrialización en nuestro país que va a tener consecuencias muy graves, y cada vez va a haber más empresas multinacionales, que después nosotros vamos a abordar que es una empresa multinacional, llegando a los distintos países latinoamericanos como el nuestro e incorporándose dentro de la estructura económica con una mayor presencia. Entonces, para no hacerlo muy largo, ¿sí?, este sería el proceso en líneas generales. Primeramente vamos a estudiar estos dos y después nos vamos a meter de lleno en este modelo, que es muy complejo, tiene muchas aristas y que obviamente exceden lo que nosotros podemos representar acá. Pero, si ustedes piensan, el capítulo del libro está organizado en cada uno de estos tres modelos económicos fundamentales.